A ver, imagina esto. Una comunidad que nace literalmente de la violencia, del desplazamiento forzado. Gente que tiene que huir y se asienta como puede, en un pantano. Y esto a pocos kilómetros de ciudades importantes en el Caribe colombiano. Hablamos de Villa Clarín. Una imagen, brutal, la verdad. Nos recuerda mucho esa idea de la riqueza paradójica de América Latina, ¿no? Tierras súper ricas en recursos, pero al lado una pobreza que duele verla. Exacto. Y fíjate, lo más llamativo quizás es que al principio esa gente demostró una resiliencia, una fuerza increíble, rellenando ciénagas a mano, levantando chabolas con lo que encontraban, con desechos. Sí, sí, una capacidad de adaptación brutal. Pero luego algo pasó. Algo se torció y cayeron en dinámicas de dependencia, conflictos internos. La pregunta es esa, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ese cambio? Pues justo esa pregunta es la que intenta responder, o al menos explorar a fondo, el material que vamos a analizar hoy. Nos vamos a meter de lleno en una tesis doctoral, muy ambiciosa, la verdad, porque no se queda solo en describir la dureza de Villa Clarín, sino que va más allá. Propone un modelo administrativo totalmente distinto. ¿Un modelo nuevo de administración? Sí, casi una filosofía de gestión diferente. La llama administración dialógica. Y lo interesante, lo potente, es que la pone a prueba allí mismo, en Villa Clarín, con un programa de intervención que llamaron Unidos. O sea que no estamos hablando de un estudio teórico puro y duro, ¿no? Para nada. Es teoría aplicada. Vale, la base entonces es este trabajo académico, esta tesis, que por lo que dices es bastante densa. Entiendo que mezcla teoría administrativa, social, pero con un método muy de estar allí, ¿no? Investigación participativa. Exacto. Investigación, acción participativa, IAP. La tesis es un estudio de casos súper detallado de Villa Clarín. Tienes encuestas, números, tablas, datos cuantitativos. Pero también está el lado más humano, más cualitativo. ¿Cómo qué? Pues historias de vida, entrevistas en profundidad, lo que el propio investigador observó y vivió allí durante años. Hay mucha información, mucho material. Ya veo, hay mucha tela que cortar, como se suele decir. Sin duda. Así que nuestra misión hoy, si te parece, es desgranar todo esto. Queremos entender bien qué es eso de la administración dialógica, cómo intentaron llevarla a la práctica en un sitio tan complicado como Villa Clarín, con el programa Unidos, y sobre todo ver qué pasó, qué resultados hubo, qué funcionó, qué no funcionó tanto, qué lecciones se sacaron de allí. Perfecto. Es como una exploración para sacar las ideas clave de esta propuesta y ver cómo choca o cómo encaja con la realidad de la pobreza extrema. Justo eso. Pues venga, entremos en materia. Para entender por qué alguien se plantea un paradigma administrativo nuevo, supongo que la tesis primero dibuja el contexto general, ¿no? Correcto. Empieza trazando un panorama más amplio. Habla de la dependencia histórica de América Latina. Y no solo la económica, ojo, también la cultural, la educativa, la científica. Esa idea que ya mencionaba Orlando Falsborda del colonialismo intelectual. Ah, claro, la idea de que importamos modelos de fuera sin adaptarlos. Exactamente. Y según la tesis, esa dependencia se nota mucho en cómo se enseña administración de empresas en muchas universidades. Los modelos que se explican a menudo están, desconectados de las realidades locales, la pobreza masiva, la informalidad. Ya. Me imagino a los estudiantes intentando aplicar un modelo de Harvard a una comunidad como Villa Clarín. Pues eso mismo señala la tesis, una sensación de frustración, de impotencia. Si a eso le sumas la poquísima inversión en I+D en la región, creo que menciona un 0,7% del PIB frente al 2% en países llamados desarrollados. La diferencia es enorme. Y la constante fuga de cerebros. Pues entiendes que surja la necesidad de buscar enfoques propios, más pegados a la realidad de aquí. Tiene sentido. Y dentro de ese contexto cultural, mencionaste antes a Falsborda. La tesis recupera un concepto suyo muy interesante, el dejao. Hay que explicarlo bien, porque suena un poco a pereza, pero no es eso, ¿verdad? No, tiene mucha más miga. El dejao, como lo describe Falsborda, estudiando la depresión momposina, que es una zona parecida, anfibia, es una forma de adaptación cultural al entorno, a los ciclos del agua, de la tierra. Es como una cultura anfibia. Vivir más al día, digamos. Eso es, vivir más en el presente, con lo que la naturaleza te da en cada momento. Claro, si lo miras con las gafas del capitalismo, de acumular, planificar, maximizar, pues puede parecer un defecto, falta de ambición. Pero la tesis se le da la vuelta, ¿no? Sí, plantea una pregunta incómoda.
¿Y si esa adaptación al presente, esa forma de vida, fuera en realidad una forma de sostenibilidad? Una sostenibilidad enfrentada a un capitalismo que, bueno, que parece devorar el futuro. Es una tensión interesante. Adaptarse al ritmo natural versus la exigencia capitalista de crecimiento constante. Da que pensar, sí. Y todo esto, argumenta la tesis, ocurre en un contexto global de crisis múltiples. La ecológica es obvia. Pero también una crisis del propio modelo capitalista, una crisis de la ciencia tradicional que parece no tener todas las respuestas y, por supuesto, una crisis de la administración convencional, que no acaba de resolver problemas como los de Villa Clarín. De ahí la urgencia de buscar alternativas, claro. Precisamente. Y la alternativa que esta tesis pone sobre la mesa es esta administración dialógica. La idea central es crear un nuevo marco de referencia, como decía antes, una metateoría. Metateoría. Suena grande. Sí, es ambicioso. No busca ser la única teoría válida, sino un enfoque más amplio, más integrador, que pueda juntar diferentes maneras de conocer y de actuar. Lo empírico-analítico, lo histórico-hermenéutico, lo crítico-social, y que además dialogue con distintas disciplinas. Vale, un paraguas más grande. ¿Y en qué se apoya? ¿Cuáles son, digamos, los pilares de esta administración dialógica? Pues se basa en varias disciplinas dialógicas, como las llama, que se van complementando. La primera es un método dialógico. Aquí lo interesante es que no se centra tanto en la contradicción, en la lucha de opuestos, sino en buscar la identidad, la integración, la complementariedad. O sea, buscar lo que une más que lo que separa. Algo así, y propone entender la realidad como sistemas complejos, interconectados. Menciona 5 elementos inspirados en Bertalanffy: campo, código, objetivo, dinámica, resultado. Y quizá lo más peculiar es que intenta integrar 8 tipos de racionalidad. Se inspira en Mario Bunge para esto. Espera, 8 racionalidades. Suena complejo. ¿Se puede simplificar un poco? ¿Para qué tantas? Es una buena pregunta. A ver, más que aprenderse las 8 de memoria, conceptual, lógica, metodológica, gnoseológica, ontológica, evaluativa, práctica y trascendente, la idea de fondo es que para tomar buenas decisiones, sobre todo en entornos tan complejos como estos, no basta solo con la lógica pura o los datos. Necesitas más perspectivas. Exacto. Hay que considerar también cómo has obtenido esos datos, la metodología, qué valores éticos están en juego, la evaluativa, cuál es el impacto real en la gente, la práctica, si encaja con cómo entendemos que es el mundo, la ontológica, e incluso una dimensión de sentido, de propósito, la trascendente. Entiendo. Busca una visión más completa, más holística del asunto. Eso es. Busca una validez dialógica. Algo es válido no solo si se puede generalizar estadísticamente, sino también si funciona y tiene sentido en ese contexto particular. Vale, una forma de pensar más integral. ¿Y cómo se aplica esto a las personas y a la sociedad dentro del modelo? Ahí entran otros pilares. Por ejemplo, la psicología dialógica. Esta mira al ser humano como un ser multidimensional. Tenemos un cuerpo y, por tanto, acciones, una mente o alma con ideas, conciencia, el yo, y también un espíritu, impulsos, búsqueda de sentido. Cuerpo, mente y espíritu. Sí, y hace una distinción que me parece interesante entre el yo individual y el yo social. ¿A qué se refiere? El yo individual sería nuestro ser más auténtico, natural, con libre albedrío, tu yo de verdad, por así decirlo. Y el yo social es más el personaje que representamos, la máscara que nos ponemos en sociedad. Ya, el yo para los demás. Exacto. Y el objetivo, según esta psicología, es lograr la autonomía, ser dueños de nosotros mismos, lo que llama ser para sí. Y propone que esto se consigue superando la alienación, las falsas necesidades que nos impone el sistema. ¿Y cómo? A través del amor y el servicio a los demás. Amor y servicio en un modelo de administración. Esto sí que es un cambio radical respecto a los modelos de eficiencia-beneficio. Suena muy idealista, ¿no? Hombre, es un desafío llevarlo a la práctica, claro. Pero ahí conecta con el siguiente pilar, la sociología dialógica. Esta sociología no se quiere quedar solo en describir o interpretar cómo funciona la sociedad. Busca transformarla activamente. Pasar a la acción. Eso es, su meta es fortalecer el tejido social, mejorar la calidad de vida poniendo el foco en el servicio mutuo, en la ayuda. Y sobre todo, clave aquí, fomentar la autonomía, tanto la individual como la colectiva. Que las personas y las comunidades puedan tomar las riendas frente a las estructuras sociales que a veces las limitan o las oprimen. Vale, veo la conexión. Autonomía, servicio,
transformación social. Exacto. Son conceptos centrales: cohesión social, transformación y, de nuevo, servicio y autonomía. Y si buscas transformar, la educación es fundamental, imagino. Hay una pedagogía dialógica. Por supuesto. Y es muy importante en este modelo. Valora muchísimo lo que llama el diálogo de saberes. ¿Diálogo de saberes? ¿Te refieres a juntar el conocimiento académico con el popular? Justo eso. Ponerlos a conversar de igual a igual. No dar por sentado que el saber experto es el único válido. Hay que valorar el conocimiento que nace de la experiencia vivida por la gente. Promueve que el conocimiento se construya entre todos, creando comunidades donde se aprende y se enseña a la vez. Y recupera esa idea del aprender haciendo. El aprendizaje práctico. Sí, pero ojo, no solo para adquirir una habilidad técnica aislada, sino siempre vinculado a un objetivo de transformación social. Aprender para cambiar las cosas. Entendido. Y nos falta la economía. ¿Cómo se replantea la economía desde esta óptica dialógica? Supongo que no se centra solo en el crecimiento del PIB. Para nada, le da una vuelta completa. La economía dialógica propone un giro radical. El foco ya no es el crecimiento económico como fin en sí mismo, sino el desarrollo social. El bienestar de las personas. Exacto. Pasar del tener más al ser más. Del lucro como motor principal al bienestar y al servicio. Apoya modelos como la economía solidaria, busca potenciar los talentos y capacidades de cada persona y fomenta la participación real de la gente en las decisiones económicas que les afectan. Suena a economía más humana. Sí, y considera a la familia como una unidad económica clave. Critica mucho la cultura del despilfarro, del consumismo. El objetivo no es solo sacar a la gente de la pobreza de ingresos, sino superar lo que llama la pobreza como forma de vida. Y siempre, siempre con la sostenibilidad en mente. Es un replanteamiento muy profundo en todas las áreas. Método, psicología, sociedad, educación, economía. ¿Hay algún marco general que intente atar todos estos cabos, que los conecte? Sí, la tesis utiliza como marco integrador la teoría de las potencialidades de desarrollo. Funciona como un esquema transdisciplinar que articula 5 elementos clave. ¿Cuáles son? Necesidades, que no son solo carencias, también son deseos, aspiraciones. Capacidades, los talentos, habilidades, conocimientos que tenemos las personas. Acciones, las iniciativas que ponemos en marcha para usar esas capacidades y satisfacer esas necesidades. Oportunidades, el contexto, lo que nos facilita o dificulta actuar. Y logros, los resultados, que pueden ser materiales, pero también inmateriales. Satisfacción, autoestima, aprendizaje. Necesidades, capacidades, acciones, oportunidades y logros. NCAOL. Exacto. Y lo más importante de este marco es el énfasis que pone en la libertad humana, en la capacidad de las personas para ser agentes activos de su propio desarrollo, no meros receptores pasivos. Vale, creo que tenemos el marco teórico bastante claro. Administración dialógica con sus pilares, buscando integrar saberes, centrarse en el ser, el servicio, la autonomía, las potencialidades. Ahora viene la prueba de fuego. ¿Cómo intentaron llevar todo esto a la práctica allí, en Villa Clarín, con el programa Unidos? Mencionaste antes la metodología, la investigación-acción participativa, IAP. Correcto. La IAP fue la herramienta que eligieron para intentar conectar toda esa teoría con la realidad tan cruda del barrio. Es una forma de investigar que es radicalmente distinta a la tradicional. No trata a la comunidad como un objeto de estudio pasivo que miras desde fuera. Sino que buscas involucrarla. Totalmente. Involucra activamente a todos los actores, al investigador principal, a estudiantes universitarios que colaboraron como tutores, a la propia gente de Villa Clarín, por supuesto, y también a ONGs que ya estaban trabajando allí, como la Fundación CTH y Red Viva. Un trabajo en red. Sí, y es una investigación muy situada, muy contextual. Lo que busca no es tanto una verdad estadística que puedas generalizar a todo el planeta, sino entender a fondo esa realidad concreta y sobre todo generar cambios desde dentro, con la gente. Crear un modelo que quizás luego otros puedan adaptar, pero que nace de allí. Suena muy colaborativo, sí. ¿Y cómo funcionó en la práctica? ¿Qué técnicas usaron para recoger información y a la vez actuar? Pues usaron una mezcla de métodos, lo que se llama métodos mixtos. Hicieron encuestas, por ejemplo, para tener una foto general de las condiciones de vida, de cómo percibía la gente su nivel de autonomía, etc. Los datos cuantitativos. Eso es.
Pero luego hicieron muchísimas entrevistas en profundidad para entender las representaciones sociales, cómo veía la gente el desarrollo, qué significaba para ellos salir adelante. Recogieron historias de vida para comprender los conflictos internos, las trayectorias personales de la gente que había llegado allí desplazada. El lado más humano que decías. Exacto. Usaron también la cartografía social, que es básicamente hacer mapas con la propia comunidad para visualizar sus recursos, sus problemas, su resiliencia. Organizaron grupos focales para identificar juntos las potencialidades de desarrollo que había en el barrio. Y supongo que mucha observación, ¿no? De estar allí. Fundamental. La observación participante fue clave. Estar allí, compartir el día a día, aprender de las conversaciones informales, de lo que ves. El enfoque siempre era doble. Por un lado, construir conocimiento juntos. La tesis habla de pensamiento diavergente. ¿Pensamiento qué? Diavergente. Es un juego de palabras entre dialógico y divergente. La idea es juntar distintas formas de inteligencia, la académica, la práctica, la local, para crear soluciones nuevas, que no se le ocurrirían a nadie por separado. Vale, sumar inteligencias. Y por otro lado, impulsar la transformación social y el empoderamiento. Es una relación que la tesis llama sujeto-objeto-sujeto. Todos son sujetos que aprenden y actúan. No hay un experto que dice a los demás lo que tienen que hacer. Entiendo. Una metodología intensa y muy participativa. ¿Y qué? ¿Qué panoramas encontraron en Villa Clarín al aplicar todo esto? ¿Cuál era la radiografía de la comunidad cuando empezaron? Pues los hallazgos confirman la dureza de la situación de partida que comentabas al principio. La historia reciente de Villa Clarín, fundada sobre el año 2000, está marcada a fuego por la violencia paramilitar. La masacre de Nueva Venecia, muy cerca, fue un detonante clave para la llegada de muchos. Gente huyendo del horror. Exacto. Y llegando a un sitio donde no había nada, solo pobreza extrema. Pero como decías, hubo esa fase inicial de increíble resiliencia. Gente adaptándose a un entorno hostil, construyendo sus casas con desechos, organizándose mínimamente. Pero esa fuerza inicial se fue perdiendo, ¿no? Sí, según la investigación, esa capacidad inicial se fue diluyendo con el tiempo. Empezaron los conflictos internos, por los recursos, por el liderazgo, surgieron líderes con prácticas, digamos cuestionables. La tesis menciona acusaciones serias de vínculos con grupos paramilitares. Complicado. Y se instaló muy fuerte una cultura de dependencia, de asistencialismo. Esto se vio alimentado por ayudas externas que llegaban de forma desordenada, sin coordinación, sin un plan de desarrollo detrás. Y eso, paradójicamente, debilitó la ayuda mutua. Justo. Debilitó la solidaridad vecinal que sí había existido al principio, cuando solo se tenían los unos a los otros. Es una dinámica perversa pero muy común. ¿Y las encuestas que hicieron? Compararon datos entre 2012 y 2015. ¿Qué revelaron sobre las condiciones de vida concretas? Pues arrojaron datos muy interesantes y a veces contradictorios. Por ejemplo, una mayoría de hogares encabezados por mujeres, algo habitual en contextos de desplazamiento y pobreza. Muchas uniones de hecho, familias con estructuras bastante frágiles. ¿Y la vivienda? Decías que construyeron con lo que pudieron. Sí, y un dato curioso es que la mayoría tenía vivienda propia, aunque fuera muy precaria. Y eso la gente lo valoraba muchísimo, como un gran logro personal. Aunque el porcentaje bajó un poquito entre 2012 y 2015. En cuanto a las relaciones sociales, más de la mitad decía tener relaciones de simple vecindad, poca cooperación real. Eso llama la atención porque a veces se idealiza la cohesión en comunidades pobres. Sí, y de hecho la tesis lo contrasta con otros estudios sobre desplazados donde sí se veía más cohesión. Aquí predominaba un cierto individualismo. Aunque, curiosamente, la percepción de seguridad dentro del barrio era alta, más del 85%, y mucha gente sentía que su vida había mejorado desde que llegaron allí, a pesar de todo. Es complejo. ¿Y la participación? ¿Se involucraba la gente? Muy poco. La participación en organizaciones comunitarias era bajísima, menos del 40%. Un fuerte individualismo, como te decía. Y aquí una de las paradojas clave que detectó la investigación y que ya hemos mencionado. A medida que aumentaba la ayuda externa que llegaba al barrio... disminuía la solidaridad y la cooperación entre vecinos. Exacto. Una relación inversa muy clara. Existió una expectativa enorme puesta en el Estado, en que le solucionaran las cosas, pero a la vez un sentimiento muy profundo de abandono por parte de las instituciones.
¿Algún otro dato llamativo de las encuestas? Bueno, cosas como el bajo uso de anticonceptivos, aunque subió un poco, del 15% al 25%, la alimentación seguía siendo muy precaria. La mayoría hacía solo 2 comidas al día, si bien hubo una pequeña mejora. El trabajo, pues predominantemente informal, oficios varios, trabajo doméstico. Aunque creció un poquito el número de pequeños comerciantes y de gente trabajando en el campo cercano. Y detectaron muy claramente esa cultura del gasto ligada al dejadismo, vivir al día, sin apenas capacidad o costumbre de ahorro. Mencionaste antes el dejado y el asistencialismo. ¿Cómo se traducía eso en el comportamiento diario, en las actitudes de la gente? Pues se manifestaba como esa adaptación al presente, que, ojo, la tesis insiste en que no es pereza en sí misma, pero sí que dificultaba mucho la planificación a largo plazo, el embarcarse en proyectos que requieren constancia. También se veían una resistencia bastante fuerte a organizarse colectivamente, mucha desconfianza entre vecinos y hacia cualquier iniciativa nueva que surgiera. El individualismo que comentabas. Sí, y el asistencialismo se había convertido casi en un modo de vida para una parte importante de la comunidad. Esperar a que te den más que generar por ti mismo. Otro hallazgo interesante fue lo que la tesis llama disonancia cognitiva. ¿Disonancia cognitiva? ¿Qué es eso? Pues que la gente, en las entrevistas, decía valorar mucho la comunidad, la importancia de estar unidos, pero luego, en la práctica, no participaba, no se implicaba. Ya, esa desconexión entre lo que piensas o dices y lo que haces. Exacto. Y otra cosa curiosa, muchos negaban ser pobres, porque asociaban la pobreza únicamente a no tener un techo, o comida, o electrodomésticos básicos. Como ellos tenían su chabola y comían algo, pues no se consideraban pobres, aunque objetivamente lo fueran. Menudo panorama. Complejo, lleno de contradicciones, de luces y sombras. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué hizo concretamente el programa Unidos entre 2012 y 2015, aunque la visión era más a largo plazo, hasta 2022? Pues, siguiendo la lógica de la IAP, trabajaron codo a codo con la comunidad para identificar proyectos que surgieran de ellos mismos, de sus potencialidades. Salieron unas 14 ideas iniciales, desde cosas muy básicas como huertas caseras o pequeños negocios, venta de fritos, modistería, hasta mejoras en infraestructura comunitaria. ¿Y había una visión general? Sí, intentaron articular todos estos pequeños proyectos bajo una visión de futuro un poco más ambiciosa, ligada al turismo sostenible, aprovechando que están al lado de la Ciénaga Grande. El foco siempre estuvo en desarrollar las potencialidades que ya existían allí, por pequeñas que fueran. ¿Y qué funcionó mejor? Pues mira, las huertas caseras fueron uno de los proyectos más persistentes. Avanzaron despacio, pero algunas familias las mantuvieron. Y un logro muy tangible y también muy simbólico fue la construcción de una casa comunitaria. Lo interesante es que la hicieron utilizando materiales reciclados, sobre todo estivas. ¿Estivas? ¿Te refieres a pallets de madera? Eso es, pallets. Se convirtieron en un recurso inesperado, pero superútil, y además generó sinergias, porque implicaba recogerlos, tratarlos, construir juntos. Fue un proyecto bonito. Suena bien, pero me imagino que no todo sería un camino de rosas. Hubo proyectos que no funcionaron. La realidad suele ser más cerca que los planes. Desde luego. Hubo varios intentos de acción colectiva que se quedaron por el camino o fracasaron directamente. Por ejemplo, intentaron crear un pequeño fondo de microcrédito rotatorio, pero fracasó por los impagos. La gente no devolvía el dinero. Típico problema. Sí. Otro proyecto para cultivar y vender helechos decorativos tampoco cuajó. La siembra comunitaria de árboles de mango, que parecía sencilla, tampoco funcionó. Ni siquiera colaborar para construir cercas entre vecinos. Vaya, ¿cuál era el problema de fondo? La organización grupal. Ese fue el gran talón de Aquiles durante toda la intervención. Faltaba iniciativa sostenida por parte de los grupos y se generaba muchísima dependencia del equipo investigador, de los tutores universitarios. Cuando ellos no empujaban, las cosas se paraban. Qué difícil romper esa dinámica. Muy difícil, e incluso proyectos que venían de fuera, con apoyo externo, fracasaron por lo mismo. La tesis cuenta el caso de un proyecto de piscicultura apoyado por la autoridad ambiental, Corpamag. Tenían los recursos, la formación técnica, pero fracasó estrepitosamente por conflictos en la gestión interna del grupo beneficiario. No se ponían de acuerdo, había desconfianza. No fue un problema técnico, fue un problema social, de organización. Eso es muy revelador.
La dificultad de la acción colectiva era el nudo gordiano. Totalmente. Y antes mencionaste también conflictos con líderes locales. La intervención chocó con las estructuras de poder que ya existían en el barrio. Sí, hubo tensiones importantes. La tesis describe con bastante detalle un incidente con la instalación de un parque infantil que había sido donado. A pesar de que tenían el apoyo de la mayoría de la comunidad y hasta los permisos del ayuntamiento, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de entonces y la coordinadora de la escuela se opusieron frontalmente, boicotearon la instalación. ¿Por qué? Pues parece que por mantener su cuota de poder, por recelo hacia nuevas iniciativas que no controlaban ellas. Ese episodio, cuenta la tesis, encapsula muy bien la tensión entre el modelo asistencialista y clientelar que representaban estas líderes y el intento del programa Unidos de fomentar la autonomía, la participación abierta, nuevos liderazgos más cívicos. Fue un choque de modelos. Entiendo. ¿Y cómo se evaluó al final el impacto de Unidos? ¿Se lograron los objetivos de la administración dialógica que buscaban implementar? La evaluación, como en toda IAP, se basó mucho en la percepción de los propios participantes. Se hicieron talleres, grupos focales para valorar los cambios. Y los resultados fueron mixtos. Hubo una valoración bastante positiva en cuanto a la mejora de la autonomía, a nivel familiar y del desarrollo personal. ¿La gente sentía que había aprendido cosas, que era más capaz? Eso es. Sentían que habían aprendido a gestionar mejor su hogar, sus pequeños recursos, que habían desarrollado habilidades. Sin embargo, la insatisfacción era bastante clara respecto a la autonomía comunitaria y sobre todo respecto a la creación de una empresa social sostenible, que era uno de los objetivos a largo plazo. Eso no se logró. O sea, mejoras individuales y familiares, pero no tanto a nivel colectivo. Exacto. La sensación general que recoge la tesis es que la validación de la administración dialógica estaba en proceso, que se habían dado pasos importantes, se habían sembrado semillas, pero que faltaba mucho camino por recorrer. Sí se observó objetivamente una leve mejora en algunas condiciones materiales básicas, comparando las encuestas. ¿Y el aprendizaje principal que saca la tesis de toda esta experiencia? Quizás el más importante, y lo repite varias veces, es la necesidad de trabajar primero la autonomía personal, la confianza en uno mismo, la autoestima, la capacidad de iniciativa individual. Trabajar eso antes de intentar forzar o precipitar la organización colectiva. Porque si las personas no se sienten capaces individualmente, es muy difícil que puedan colaborar de forma sostenida con otros. Primero el individuo, luego el grupo. Bueno, o al menos en paralelo, pero dando mucho peso al desarrollo personal. Y la otra gran lección es que el cambio comunitario es un proceso orgánico, muy lento, no lineal. Está lleno de idas y venidas, de avances y retrocesos, de errores de los que hay que aprender. Querer acelerarlo demasiado desde fuera puede ser contraproducente, puede generar rechazo o dependencia. Es una lección de humildad importante para cualquiera que trabaje en intervención social, desde luego. Si tuviéramos que destilar ahora, para ir cerrando, las ideas más potentes, los puntos claves que nos deja este análisis tan detallado, ¿cuáles serían para ti? Varias cosas. Yo destacaría, primero, la confirmación de la enorme complejidad de la pobreza, que no es solo una cuestión de falta de dinero o recursos materiales, es un entramado súper complejo de factores culturales, como ese concepto tan ambiguo y potente del dejao, psicológicos, como la negación de la pobreza, o esa adaptación que puede ser conformidad activa, piadosa, incluso la tesis hace una distinción teológica interesante ahí, o puede ser conformismo pasivo, resignado. Sociales, claro. Un tejido comunitario débil, mucha desconfianza, falta de cohesión. Y, por supuesto, factores administrativos y estructurales que condicionan todo. Y frente a esa complejidad, la administración dialógica se presenta como una propuesta que intenta ser más integral, ¿no? Más holística. Justamente. Una alternativa que intenta poner en el centro el potencial humano, el diálogo real entre distintos saberes, el académico y el popular, el servicio mutuo y el bienestar integral, no solo la rentabilidad económica. Pero la propia experiencia de Unidos nos muestra lo difícil que es llevar eso a la práctica. Exacto. Nos enseña los enormes desafíos de la intervención participativa de la IAP, lo complicado que es fomentar la autonomía sin generar nuevas dependencias y lo increíblemente lento, a veces conflictivo y muy frágil, que es el proceso de cambio comunitario real.
No hay recetas mágicas. Y esa paradoja de la ayuda externa que comentábamos antes, ¿no? Es un punto clave. Fundamental. Como la asistencia, si no está bien pensada, si no está coordinada, si no empodera de verdad a la gente, puede acabar minando la propia capacidad de resiliencia local, generando ese asistencialismo que luego es tan difícil de desmontar. Totalmente de acuerdo. Y luego, a mí me encantan esos detalles concretos del caso que se te quedan grabados y te hacen pensar mucho. ¿Cómo cuáles? Pues el propio concepto de dejado, con toda su ambigüedad. La historia terrible del origen de Villa Clarín, cómo nace de la violencia. El conflicto casi absurdo por un parque infantil, pero que revela tanto de las dinámicas de poder local. El fracaso del proyecto de los peces. Exacto. Que no fracasa por falta de peces o de técnica, sino por falta de acuerdo entre las personas. O cómo algo tan humilde como unas estivas de madera recicladas pueden convertirse en un recurso transformador y simbólico. Sí, son esos detalles los que dan vida al análisis. E incluso esa reflexión final que hace la tesis sobre la diferencia entre conformidad, como una aceptación activa, quizás hasta virtuosa en cierto sentido, y conformismo, como una resignación pasiva, y cómo esa actitud puede influir radicalmente en la forma de vivir y afrontar la pobreza. Muy interesante. Entonces, resumiendo un poco para quien nos escucha. Tenemos por un lado la administración dialógica como una propuesta teórica, ambiciosa, nacida en el contexto latinoamericano. Busca superar las limitaciones de los modelos de gestión tradicionales para afrontar problemas tan complejos como la pobreza extrema que vemos en Villa Clarín. Eso es. Una teoría que intenta conectar ideas potentes sobre potencialidades humanas, diálogo de saberes, integración de racionalidades, con la práctica concreta. Y lo hace a través de un programa específico, Unidos, utilizando una metodología participativa como es la investigación-acción participativa. Y el resultado, como suele pasar en la vida real y no en los laboratorios, pues es agridulce, con claroscuros. Sí, totalmente. Se ven avances claros a nivel personal y familiar. Mejoras en la percepción de autonomía individual, en habilidades, en autoestima. Pero los grandes desafíos a nivel comunitario y organizativo, esos nudos gordianos, persisten. El individualismo, la enorme dificultad para la acción colectiva sostenida, el peso cultural del asistencialismo, el cambio estructural profundo es mucho más esquivo y lento. Creo que la relevancia de este análisis va mucho más allá del caso concreto de Villa Clarín, ¿no? Nos obliga a todos a cuestionar miradas simplistas sobre la pobreza y el desarrollo. Sin duda. Muestra que hay potencial en buscar modelos alternativos, más humanos, más dialógicos. Pero también nos alerta, con mucha honestidad, sobre las enormes dificultades de implementarlos en la práctica real. Lo complicado que es ese diálogo de saberes del que hablábamos. Poner a conversar el conocimiento académico con la experiencia vivida, con sus luces y sus sombras, como bien dices. Exacto. Y para cerrar, como hacemos siempre, dejamos una pregunta en el aire, algo para la reflexión. Considerando esas raíces culturales tan profundas que se describen, como el dejadismo y esa resistencia a la acción colectiva que se observó tan claramente en Villa Clarín, ¿hasta qué punto pueden realmente las intervenciones externas, por muy participativas que quieran ser, como la IAP, catalizar un cambio que sea verdaderamente sostenible, sin caer en el riesgo de imponer, aunque sea de forma sutil, una visión cultural ajena, unos valores que no son los propios de la comunidad? Es una pregunta clave. O, dándole la vuelta, ¿tienen de verdad los principios de la administración dialógica ese énfasis en el ser, sobre el tener, en el bienestar colectivo, en la autonomía real, la capacidad de escalar? ¿Pueden ir más allá de experiencias locales, muy valiosas pero a menudo limitadas como la de Unidos, y llegar a desafiar de verdad los paradigmas económicos y administrativos dominantes que siguen marcando el ritmo en América Latina y en buena parte del mundo? Ahí queda la cuestión, abierta a debate.